El 19 de junio del año 2024, el presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia, tendríamos que hablar de la Federación Rusa también, por supuesto, firmó un tratado de asociación estratégica con Corea del Norte. Mucha gente se pregunta qué sentido tiene que Rusia haya firmado un tratado de asistencia estratégica que incluye, por supuesto, una defensa militar mutua en el caso que alguno de los dos países fuese atacado. Vamos a ver un poquitito la historia que relaciona a Corea del Norte con Rusia. La verdad es que en el año 1961, Corea del Norte y Rusia tenían un tratado de ayuda eventualmente militar, pero ese tratado quedó extinto porque en la década del 90 se extingue la Unión Soviética y ese tratado, por supuesto, careció de importancia. No obstante, hay un tratado de amistad que se firma en el año 2000 entre Rusia y Corea del Norte. Y es precisamente en ese año que en Corea del Norte se construye la única iglesia ortodoxa rusa, mostrando una afinidad, por lo menos un gesto de cortesía, desde Corea del Norte hacia Rusia. Bien, sabemos que Rusia, luego de febrero del año 2022, cuando comienza la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Corea del Norte se constituyó en un soporte vital, fundamental para suministros militares. No es el único país que le entrega pertrechos militares a Rusia, pero hay informaciones que vienen de Estados Unidos de Norteamérica, que incluso que recogen informaciones de Corea del Sur, que dicen que Corea del Norte habría enviado una cantidad cercana a 11.000 contenedores de pertrechos militares a Rusia, porque Rusia necesita, por supuesto, suplir este desgaste o este uso de los elementos militares por parte de otros países. Corea del Norte, por supuesto, es un aporte fundamental en cuanto a proyectiles y misiles. La verdad que el beneficio que uno se pregunta entonces, ¿cuál es el beneficio que tiene Corea del Norte con respecto a esta asociación? Bueno, recordemos que Corea del Norte es un país que prácticamente es un paria en las naciones, es un país que desoye absolutamente cualquier regla de convivencia, es un país que desde el año 2006 hizo varias pruebas nucleares, por supuesto a contramano de lo que el mundo le estaba pidiendo y diciendo que no realice, pero Corea del Norte tiene una agenda totalmente propia. Por Corea del Norte, por supuesto que económicamente está pasando una situación económica muy severa y muy comprometida, a punto tal de que hay hambrunas que no tienen mucha publicidad, pero que están totalmente comprobadas. En consecuencia, el beneficio para Rusia en este tratado con Corea del Norte, que firmó en junio del año 2024, es que de alguna manera Rusia también se está asegurando el aprovisionamiento militar necesario para Rusia y, por supuesto, Corea del Norte necesita tecnología para colocar satélites espías. El satélite espía que hace poco había enviado Corea del Norte realmente fue un fracaso. Entonces la tecnología espacial de Rusia en este caso viene a ser fundamental. Y también hay comentarios que dicen de que de acuerdo a este tratado Corea del Norte enviaría trabajadores a Rusia y esto implicaría que Rusia enviaría el dinero a Corea del Norte, con lo cual habría un aporte extra de dinero dentro de la alicaída o destruida, yo diría, por lo menos destruida para la población de Corea del Norte. Esto es un poquitito el tema. La verdad que Rusia está buscando un espacio vital mucho mayor al que necesitaba oportunamente, simplemente porque con la invasión de Ucrania que realizó en febrero del año 2022, el mundo se ha tendido a ejes absolutamente importantes. Los ejes que está en este momento actuando Rusia, por supuesto, en principio se habló de un eje, yo diría un eje primario, que era Rusia, China, Irán. Irán porque también le está entregando drones a Rusia. Y también Irán construyó una fábrica de drones en Rusia y esto lo realiza porque tiene miedo que la fábrica de drones que Irán tiene en Irán precisamente sea bombardeada por las fuerzas de defensa de Israel. En consecuencia, hay aprovisionamiento militar desde, por supuesto, desde Corea del Norte, desde Irán, y también hay informaciones que dicen que China también está supliendo de alguna manera una ayuda militar a Rusia. Por supuesto, China niega totalmente este tema, pero también hay un segundo paraguas en el cual está también Rusia, que esto habla también de que el mundo está viendo una confrontación entre Occidente y el resto del mundo. ¿Por qué digo esto? Y porque sabemos que, por ejemplo, hay un paraguas mucho mayor, que es el paraguas en el cual está inmerso Rusia, que es el paraguas de los BRICS también, es un paraguas de los BRICS. Y también este tema de los BRICS es un tema fundamental para China, porque China también está pulseando
para constituirse como que ya prácticamente lo es en uno de los grandes poderes, no solamente económicos del mundo, sino en un poder geopolítico, en un poder militar. Y esto hace que Occidente tenga en China también, por supuesto, un enemigo potencial, a punto tal de que incluso el presidente Biden, actualmente en el poder en Estados Unidos de Norteamérica, subió aranceles a productos chinos y eventualmente, en el caso de que el presidente Trump llegara a ganar la presidencia en noviembre del año 2024, ya dijo también que va a hacer una política mucho más restrictiva en cuanto a las importaciones de China. En consecuencia, vemos que tenemos un mundo que está totalmente problematizado en grado sumo. Este tratado de Rusia en Corea del Norte hay que entenderlo en un músculo político que está desarrollando Rusia para prever un enfrentamiento que va a ser mayor. ¿Cuál sería ese enfrentamiento mayor? Porque el enfrentamiento en la invasión que Rusia hizo de Ucrania provocó que Europa se alinee totalmente de otra manera. Se abroqueló la Unión Europea frente a Rusia, a quien ve, por supuesto, con mucho temor. Y la pregunta es, ¿se conformará Rusia en el caso que gane la guerra con Ucrania, solamente con Ucrania? ¿Se conformará Rusia únicamente con eso? Claro que este es un temor muy importante. También empiezan a jugar acá aspectos muy importantes. Claro, uno se podría preguntar, ¿y por qué invadió Rusia? ¿Por qué lo invadió Ucrania? La verdad que los hechos geopolíticos no suceden de la noche a la mañana. Putin es una persona, uno puede estar de acuerdo o no, pero es una persona hábil. Él juega un tablero de ajedrez que él en su momento leyó que era necesario la invasión a Ucrania. Veamos un poquitito de este tablero. En este tablero, ¿qué había sucedido en el mundo? Bueno, recordemos que Rusia tenía una base militar en la península de Crimea, península que fue finalmente tomada por la fuerza por Rusia en el año 2014, pero la península de Crimea pertenecía a Ucrania oportunamente y ahí estaba la flota naval del Mar Negro de Rusia. ¿Qué había pasado en el año 2013? Bueno, en el año 2013 Ucrania había manifestado la intención de unirse a la Unión Europea y eventualmente algunos escarceos de llegar a unirse a la OTAN. Bueno, para Putin esto era absolutamente indigerible. Él no iba a permitir que un país donde Rusia tenía la base naval del Mar Negro esté formando parte de la OTAN, a quien Rusia veía en ese momento como una organización totalmente conflictiva. Recordemos que existió en su momento esta unión militar que se creó precisamente después de la Segunda Guerra Mundial y que Rusia o la Unión Soviética en aquel momento había contestado con lo que se denominaba el Pacto de Varsovia, que luego fue desactivado. Entonces Rusia vio la amenaza de Ucrania entrando eventualmente a la Unión Europea, una amenaza eventualmente que entre a la OTAN. Y el temor de que Ucrania entre a la OTAN no es solamente del año 2013 que empezaron estas ideas. Recordemos también que en el año 2013 se provocó una rebelión ahí en Ucrania que se denominó el Euromaidán y que finalmente terminó siendo la expulsión de aquel presidente de Ucrania que era Yanukovych, que se refugia finalmente en Rusia. Pero ¿qué había pasado anteriormente al año 2013? También preocupante. Bueno, Putin leyó también que en el año 2008 el expresidente norteamericano Bush, en la organización de la OTAN, en una reunión que había tenido lugar en su momento, había planteado la necesidad de que Ucrania esté formando parte de la OTAN. Esto también fue un llamado de atención para Putin, para Rusia, porque ya había presión de Estados Unidos en el año 2008 en esta reunión de la OTAN. Había obviamente una presión para que eventualmente entre Ucrania en la Unión Europea y también seguían las presiones para el ingreso de Ucrania en la OTAN. Recordemos que también había un tratado ABM de acuerdo misilístico que Rusia tenía con Occidente y que este tratado, que si bien se firmó en 1972, limitando los misiles balísticos, terminó 30 años después y no fue renovado. En consecuencia, cuando uno está atando todo este hilo, Putin observó que era problemático toda la situación que estaba teniendo Europa. Y también es cierto que Europa recibió sistema de misiles por parte de Occidente para defender eventualmente a Europa. ¿De dónde? De un eventual ataque de Rusia. Y esto sucedió porque Occidente colocó misiles de protección y eventualmente de ataque en Polonia, entre otros países de Europa. Entonces Putin leyó que el armamentismo que estaba teniendo Europa con hechos de misiles, el hecho de que la presión norteamericana
para que Ucrania entre a la OTAN, de que eventualmente entre a la Unión Europea, ¿esto qué significaba? Significaba para Putin un riesgo, porque Putin siempre había dicho que la OTAN lo había traicionado. ¿Por qué había dicho esto? Porque en el año 1997 había un tratado Rusia-OTAN, en la cual se estaban comprometiendo, entre otras cosas, a que no se iban a, la OTAN no iba a ser expandida y que se le iba a respetar yo no diría el espacio vital, porque obviamente Rusia es el país que tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, pero Rusia siempre, en la visión de Rusia, quería siempre un colchón entre Europa y Rusia. Y ese colchón, por supuesto, implicaba que ningún país que tenga frontera con Rusia sea parte de un pacto militar de la OTAN. Cuando Rusia dice la OTAN no cumplió esto, este pacto Rusia-OTAN quedó totalmente desarticulado. Si lo tomamos en consecuencia, vence el tratado ABM, Tratado de Limitación de Misiles. También es cierto que en el año 2008, insisto, la OTAN, el expresidente norteamericano, presionó para que Ucrania entre también en la OTAN. También es cierto que lo que pasó en el año 2013, las presiones para que entre en la Unión Europea, también es cierto los misiles que estaban teniendo la OTAN también en Polonia, por ejemplo, y en Rumania, y eso hizo que finalmente Putin vea que, bueno, perdió el espacio vital que necesitaba de protección con respecto a los planes que Putin tenía. Dijo, yo no puedo convivir con un país fronterizo que sea miembro de la OTAN, que es una alianza militar. Entonces recupera a través de Ucrania, en la invasión, trata de recuperar este espacio vital, llamémosle colchón. En consecuencia, cuando nosotros vemos el tratado que está firmando Putin con Corea del Norte, tiene que ver también con esta guerra que comenzó con la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, ¿el mundo cómo está dividido? Está dividido, obviamente que por otra parte Occidente está teniendo, o Estados Unidos está teniendo también bloques, obviamente que se están formando y se están ampliando. Cuando hablamos de Estados Unidos, estamos hablando del bloque Estados Unidos, estamos hablando de la OTAN, el bloque también que está colocando fuertemente Estados Unidos en lo que Estados Unidos considera el Indo-Pacífico, teniendo de aliado a Japón, teniendo de aliado a Corea del Sur, por supuesto. Y también es cierto que todos los países que están en esa zona del mar de la China están preocupados por la presencia agresiva de China, porque nadie en su sano juicio deja de temer qué pasaría si China en un momento, cansado de la retórica de que Taiwán no quiere aceptar un acuerdo para integrarse, por lo menos políticamente, a China, eventualmente China decidiera hacer una acción militar. En consecuencia, el mundo está totalmente complicado. Tenemos que entender que cierto que lo que pasa en una parte del mundo afecta inevitablemente a otra. El mundo es un tejido social y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Lo que pasa en Europa afecta a Asia, afecta a Occidente, afecta a todo el mundo. Y estos movimientos que a veces son un poco complicados, hay que tratar de entender lo que estamos viendo. Un tablero de ajedrez en los cuales las potencias están moviendo las fichas. ¿Estamos cerca de una tercera guerra mundial? Yo no puedo dar la respuesta, pero digo que los tambores de guerra se están cada vez incrementando, que la problemática está siendo cada vez mayor, que los bloques se están haciendo cada vez más problemáticos porque los bloques están creciendo tanto de un lado como del otro, y esto es porque se está esperando eventualmente, ojalá que no suceda, un enfrentamiento militar de mayor magnitud. Por ejemplo, ¿qué pasaría si eventualmente Rusia fuera exitosa en dominar totalmente a Ucrania y se conformaría con eso? ¿Qué pasaría con los países bálticos? ¿Qué pasaría con otros territorios? Y esta es la gran pregunta, este es el gran temor. Claro que Putin dice que él nunca tuvo motivos ni ganas de expandirse, porque él siempre decía que el que no extraña la Unión Soviética no tiene corazón. Pero el que la extraña y la quiere de vuelta no tiene cerebro. Pero esto no deja de ser nada más ni nada menos que una frase, porque el mundo está prácticamente en pie de guerra.